Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos ha dado el Señor un día más de victoria. La palabra de hoy la vamos a encontrar en 1 Corintios 3, comenzando desde el versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta palabra que hoy está viniendo a nosotros, de por sí nos está dando cómo el Señor nos está viendo, cómo Dios nos ve. Y nos está viendo como niños en Cristo. No solamente como niños en Cristo, sino como carnales. Es decir, Dios Todopoderoso, viene y nos explica de que no puede darnos más, de que no puede hablarnos más de lo que tiene en su corazón, porque somos niños en Cristo Jesús, porque somos y andamos como carnales, y esto hay que tenerlo en cuenta. Verdaderamente es muy importante tener esto en cuenta, porque aunque yo crea que estoy muy espiritual, soy súper espiritual, Dios me está viendo y me está diciendo en estos momentos, por medio de esta palabra: cuidado, estás siendo como niño, estás actuando carnalmente. Y el punto de carnal, vuelvo a reiterar, es importante porque conforme a la palabra de Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo leemos de vuelta. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es decir, volviendo a 1 Corintios 3, al hablarnos, porque nos está diciendo que somos carnales, en la posición que estamos teniendo, Él nos está diciendo: mira que como carnal te estás oponiendo a lo espiritual. Reitero, como carnal te estás oponiendo a lo espiritual. Y esto es lo importante para meditar. Ahora bien, solamente nosotros, solamente ustedes pueden colocarse en una posición como la del versículo primero, como niños en Cristo, como carnales, y como hemos hablado, oponiéndonos a lo espiritual. ¿Solamente nosotros podemos? No. La iglesia total
puede estar también en esa posición. Instituciones eclesiásticas pueden también estar en esa misma situación. Es por eso que hoy está viniendo esta palabra, para que prestemos atención, y como Él siempre nos está anticipando, siempre va varios pasos adelante, nos está diciendo: presten atención a cómo están, presten atención a la estatura que están teniendo espiritualmente. Versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombre? El versículo 3 reafirma lo que venimos diciendo sobre el versículo 1 y la posición. Sois carnales, somos carnales. Por eso dice el Señor que no te puede dar más. Por un lado podemos ver que esta palabra también es una contestación a lo que nosotros le hemos pedido, que nos hable más, que nos dé más, que venga el movimiento, que venga la unción, que venga el avivamiento. Y Él nos está diciendo: no les puedo dar más, porque aún somos niños, porque aún son niños, porque aún son carnales. ¿Por qué? Porque hay celo, contienda, disensiones entre nosotros, entre las instituciones, entre las autoridades eclesiásticas. Versículo 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Tal vez te preguntes: sí, pero Pablo y Apolos ya no están, ya. Pero meditemos un poquito. ¿No has escuchado y no se dice que yo soy de tal iglesia? Yo soy de tal ministerio. El ministerio aquel es lo mejor. La institución aquel es la mejor. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Yo soy luterano, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy judío, yo soy XX. Eso mismo nos está dando la pauta de que hay celos y hay contienda, porque la palabra nos está diciendo. Entonces, pueblo de Dios, tenemos que meditar en esta palabra y pedirle revelación a Dios de qué y cómo sacar todo eso, que saque a luz, que lo arranque, porque hemos tratado nosotros mismos, pero aún siguen las cosas por ciertos intereses dentro de nosotros. Lo hemos simulado muy bien, totalmente, porque por ahí nos encontramos con otros, pero no demostramos que hay celos, no hay disensiones, pero en nuestro corazón sí la hay. Y esto es lo que la palabra nos está diciendo. Versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son las instituciones? ¿Qué son los nombres de instituciones? Solamente dice la palabra: servidores por medio de los cuales habéis creído.
Entonces, tenemos que entender bien esto, y lo que nos está diciendo es que toda institución que es necesaria con nombres, porque tenemos que estar en regla con las autoridades gubernamentales, pero tenemos que darnos cuenta de que solamente somos servidores, somos conductos para que todo el mundo crea, para que todo el mundo crea, para que, como dice la palabra, para que todo el mundo crea que somos uno. Pero mi pregunta es, con lo anterior dicho, cuando empezamos a decir yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de aquel, ¿tú crees que van a creer que somos uno en Cristo Jesús? Pareciera que hay una cabeza sí que es nuestro Señor Jesucristo, que muchos la reconocemos, pero hay 1000 iglesias, todas que se quieren destacar, y nos olvidamos que la palabra nos enseña que hay una sola iglesia y la cabeza es Cristo. Versículo 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Acá nos aclara tremendamente qué somos o quién es el que es. ¿Quién es el yo soy? Y es Dios el que da el crecimiento. Lo demás dice que no somos nada. Y el que planta, versículo 8, y el que riega, son una misma cosa. Pero pareciera que no. Porque los celos y las contiendas, los dichos yo soy de aquí y yo soy de allá, no muestran que somos una misma cosa. Pero en la obra de Cristo Jesús, que es el fundamento principal, hay una sola iglesia y se ha hecho un solo y nuevo hombre. Ahora lo vamos a seguir viendo el fundamento. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que somos, conforme al versículo 9, colaboradores, nada más. Colaboradores. Porque el que labra tu vida, conforme a esto, es Dios mismo. Porque dice, y vosotros sois labranza, no de una institución, sos labranza de Dios y edificio de Dios. Y Él es el que te tiene que edificar. Él es el que edifica. Muchas veces hemos equivocado en las funciones y de ser colaboradores quisimos ser edificadores. Y por ahí creamos a todos iguales, como si fuera una fábrica que saca todo lo mismo, todo iguales. No obstante, dice que el que labra tu vida es el Señor.
El que trata tu vida es el Señor. Y el que edifica, porque sos edificio de Dios, también es Dios. Eres y somos edificio de Dios. Somos labranza de Dios. Esa es la palabra. Versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí nos detenemos puntualmente porque tenemos que saber bien, tenemos que recordar, no se nos tiene que ir ni de la memoria, ni de la cabeza, ni del mismo corazón, que hay solamente un fundamento y es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento real, no hay otro. También nos dice que prestemos atención cómo sobreedificamos. Edificamos con la palabra de Dios que nos da, que son perlas preciosas, las mantenemos en nuestra vida para el sustento y para edificación, o creemos en otras palabras que son madera, heno y hojarasca, y con eso vamos edificando nuestra vida. Pero dice la palabra, y siguiendo la lectura, dice que uno puede edificar oro, plata y piedra preciosa, o madera, heno, hojarasca. Pero hay algo muy puntual que va a pasar, o que está pasando en estos momentos, porque dice que el fuego la probará. Y hoy el fuego de la circunstancia que vos estás viviendo está siendo probado para ver cómo edificaste tu vida, cómo edificamos a los hijos que nos dio el Señor para que enseñemos. ¿Qué fue lo que le enseñamos? Le dimos oro para que edifique, le dimos piedras preciosas, o le dimos hojarasca, o le dimos madera y heno. Está en nosotros meditar sobre esta palabra, porque Dios nos está, por un lado, llamando la atención, pero por el otro lado nos está previniendo. Nos está diciendo a todo el pueblo, a todos nosotros nos está diciendo, a todas las instituciones nos está diciendo, miren que no les puedo dar más, porque están como niños, estamos siendo carnales. Palabra para meditar, palabra para ir al lugar santísimo y preguntarle y decirle al Señor, si hay alguna posibilidad de que todo esto esté en mi vida, sácalo, Señor. Dios los bendiga grandemente.